Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay mensajes que llegan justo cuando el alma los necesita, y este es uno de ellos. Porque en nuestro día a día, pocas cosas tienen tanto poder como las palabras que usamos. Cada frase que pronunciamos lleva una energía, una intención, una dirección. Puede levantar un corazón o puede quebrarlo. Puede iluminar un camino o puede oscurecerlo. Puede sembrar vida o puede sembrar dolor. La Biblia lo ha dicho desde tiempos antiguos, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una frase poética. Es una advertencia espiritual. Es un recordatorio de que lo que decimos no desaparece, permanece. Permanece en la mente, en la memoria, en el espíritu de quienes nos escuchan. Permanece en nosotros mismos. Desde que somos niños, las palabras comienzan a moldear nuestra identidad. Un tú puedes puede convertirse en una columna que sostiene toda una vida. Un no sirves puede convertirse en una sombra que persigue durante años. Las palabras que recibimos en la infancia no se olvidan, se convierten en la voz interna que nos acompaña cuando nadie más está. Imagina a un niño que crece escuchando que es amado, que es valioso, que es capaz. Ese niño aprende a caminar con seguridad, a enfrentar desafíos con valentía, a creer que su vida tiene propósito. Ahora imagina al mismo niño recibiendo críticas constantes, burlas, comparaciones injustas. Ese niño aprende a dudar de sí mismo, a esconder su luz, a creer que no merece nada bueno. Las palabras son semillas, y cada una germina. Pero no solo afectan nuestra identidad, afectan nuestras emociones. Una palabra amable puede iluminar un día entero. Una palabra cruel puede apagar el ánimo durante semanas. Todos hemos sentido como una frase de aliento nos levantó cuando estábamos a punto de rendirnos. Y también hemos sentido como un comentario hiriente nos dejó vulnerables, confundidos o rotos. Jesús mismo usó palabras para sanar, para consolar, para restaurar. Él sabía que la voz tiene un poder que va más allá del sonido. La voz toca el espíritu. La voz transforma. La voz libera. Y así como las palabras de otros nos afectan, también lo hacen las palabras que nos decimos a nosotros mismos. La conversación interna es una de las fuerzas más poderosas de la vida espiritual. Cuando repetimos frases como no puedo, no valgo, siempre fallo, estamos alimentando una identidad que no viene de Dios. Pero cuando declaramos soy capaz, soy amado, Dios está conmigo, puedo superar esto, estamos alineando nuestra mente con la verdad divina. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también es cierto que de la abundancia de la boca se forma el corazón. Lo que repetimos, lo creemos. Lo que creemos, lo vivimos. Las palabras también construyen o destruyen nuestras relaciones. Un gracias, un perdón, un te escucho, un estoy contigo, pueden fortalecer vínculos que duran toda la vida. Pero la falta de comunicación, los reproches, las críticas constantes, pueden erosionar incluso las relaciones más fuertes. Piensa en tus relaciones más cercanas. ¿Cuántas veces una palabra de cariño fortaleció un lazo? ¿Cuántas veces un malentendido, una frase dicha sin pensar, abrió una herida difícil de cerrar? Las palabras son puentes, o muros. En momentos de conflicto, las palabras pueden ser el fuego que destruye o el agua que apaga. La comunicación consciente, esa que nace de la empatía, del respeto, del deseo de entender y no solo de responder, puede transformar discusiones en acuerdos, tensiones en paz, distancias en reconciliación. La Biblia nos muestra a Jesús usando palabras de perdón incluso cuando fue herido. Él nos enseñó que el lenguaje puede ser un instrumento de sanación, un camino hacia la restauración, una herramienta para reconstruir lo que parecía perdido. Y no solo en lo espiritual, en lo cotidiano también. En el trabajo, una palabra de reconocimiento puede cambiar la motivación de una persona. En la familia, una frase de afirmación puede fortalecer la confianza. En la amistad, un mensaje sincero puede salvar un día difícil. Las palabras también influyen en nuestro estado emocional.
Cuando practicamos la gratitud, cuando verbalizamos nuestras bendiciones, cuando reconocemos lo bueno, nuestra mente cambia, nuestro espíritu se eleva, nuestra perspectiva se ilumina. Decir gracias no es un acto pequeño, es un acto espiritual. Y cuando enfrentamos desafíos, las palabras que elegimos pueden determinar si avanzamos o nos rendimos. Un puedo hacerlo puede abrir puertas. Un esto me supera puede cerrarlas. La voz interna es un profeta, anuncia lo que creemos posible. Por eso es tan importante ser conscientes de lo que decimos. Cada palabra es una herramienta. Cada frase es una decisión. Cada conversación es una oportunidad para sembrar vida. Y así, entendiendo este poder, podemos comenzar a usar nuestras palabras de manera más consciente, más amorosa, más alineada con el corazón de Dios. Porque cuando nuestras palabras reflejan su luz, algo cambia en nosotros y algo cambia en quienes nos escuchan. Cuando entendemos que las palabras pueden levantar, también debemos reconocer la otra cara de la verdad, las palabras también pueden destruir. Y este es un aspecto que muchas veces evitamos mirar de frente, pero es necesario hacerlo, porque ignorarlo no nos protege, nos expone. Así como una palabra puede sanar, una palabra puede herir. Así como una frase puede dar vida, una frase puede apagarla. Así como un mensaje puede fortalecer, un mensaje puede quebrar. La Biblia nos advierte sobre esto con una claridad que no deja espacio para la duda. Dice que la lengua es como un fuego, pequeño pero capaz de incendiar un bosque entero. Y es que el daño que causan las palabras no siempre se ve por fuera. No deja marcas visibles, pero deja cicatrices profundas. No rompe huesos, pero puede quebrar la identidad. No derrama sangre, pero puede drenar la esperanza. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas hoy viven con inseguridades que nacieron de una frase dicha hace años? ¿Cuántos adultos cargan heridas que comenzaron con un no sirves, no puedes, no eres suficiente? ¿Cuántos matrimonios se han desgastado por palabras duras repetidas una y otra vez? ¿Cuántas amistades se han roto por comentarios impulsivos? ¿Cuántos hijos crecieron creyendo que no valían nada porque alguien se los dijo? Las palabras negativas son como flechas, una vez lanzadas, no pueden volver atrás. Y aunque pidamos perdón, aunque intentemos reparar, el impacto ya ocurrió. Por eso es tan importante hablar con conciencia, con intención, con amor. En las escuelas, por ejemplo, el bullying verbal deja marcas que duran toda la vida. Un niño que escucha burlas constantes comienza a creer que esas burlas son verdad. Su autoestima se debilita, su espíritu se encoge, su confianza se apaga. Y esas heridas pueden acompañarlo hasta la adultez, afectando su manera de relacionarse, de trabajar, de amar. En el trabajo, las palabras también pueden crear ambientes tóxicos. Un comentario sarcástico, una crítica humillante, un rumor malintencionado, todo eso puede destruir la motivación de una persona. Puede hacer que alguien talentoso dude de sí mismo. Puede convertir un lugar de crecimiento en un lugar de ansiedad. En las relaciones personales, las palabras hirientes son como golpes invisibles. Una discusión puede terminar, pero las frases dichas en el calor del enojo se quedan resonando en la mente del otro. Siempre haces lo mismo. No cambias. Estoy cansado de ti. Eres un problema. Esas frases se clavan. Y aunque la reconciliación llegue, la herida queda. Los niños son especialmente vulnerables. Sus corazones son tierra fértil, lo que sembramos en ellos, crece. Si sembramos palabras de amor, crecerán seguros. Si sembramos palabras de desprecio, crecerán con miedo. Un niño que escucha constantemente críticas, insultos o comparaciones injustas puede desarrollar ansiedad, tristeza profunda o una visión distorsionada de sí mismo. Por eso la Biblia nos llama a instruir al niño en el camino correcto, y ese camino también se construye con palabras. Las palabras destructivas no solo afectan la autoestima, afectan el rendimiento. Un estudiante que escucha no puedes deja de intentarlo. Un empleado que escucha no sirves deja de creer en su capacidad.
Un hijo que escucha me decepcionas deja de sentirse amado. La lengua puede apagar talentos, frenar sueños, bloquear destinos. Y en la era digital, el daño se multiplica. Las redes sociales han amplificado la voz humana, pero también han amplificado la crueldad. Un comentario negativo puede llegar a miles de personas en segundos. Un rumor puede destruir una reputación en minutos. Un ataque verbal puede llevar a alguien a la desesperación. El anonimato hace que muchos digan cosas que jamás dirían cara a cara. Pero aunque el rostro no se vea, el impacto sí se siente. La Biblia nos llama a ser luz, incluso en medio de un mundo donde las palabras se usan como armas. Nos llama a hablar con gracia, a edificar, a consolar, a corregir con amor, a evitar la murmuración, la crítica destructiva y la calumnia. Porque Dios sabe que la lengua puede dividir familias, destruir comunidades, romper amistades y apagar ministerios. Pero también nos da herramientas para sanar. La comunicación consciente nos enseña a expresar nuestras necesidades sin atacar. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro antes de hablar. La humildad nos ayuda a reconocer cuando hemos herido y a pedir perdón. La oración nos ayuda a purificar nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo. Y cuando entendemos el daño que pueden causar las palabras, comenzamos a hablar con más intención. Comenzamos a escuchar antes de responder. Comenzamos a pensar antes de herir. Comenzamos a elegir la paz en lugar del orgullo. Comenzamos a sembrar vida donde antes sembrábamos dolor. Porque así como las palabras pueden destruir, también pueden restaurar. Una disculpa sincera puede abrir un camino. Una frase de aliento puede levantar un espíritu. Una palabra de amor puede sanar una herida que llevaba años abierta. Una conversación honesta puede salvar una relación que parecía perdida. Y es aquí donde la narración continúa, porque después de comprender el poder destructivo de las palabras, es necesario mirar hacia un nivel más profundo. La conexión espiritual que existe entre lo que decimos y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando comprendemos que nuestras palabras pueden construir o destruir, surge una pregunta inevitable: ¿por qué tienen tanto poder? Y la respuesta no está solo en lo emocional o en lo psicológico, está en lo espiritual. Las palabras no son simples sonidos. Las palabras son espíritu. Las palabras son energía. Las palabras son semillas que viajan desde nuestro interior hacia el mundo, y ese mundo responde. Desde el principio de la creación, Dios nos mostró esta verdad. La Biblia no inicia con una acción física, sino con una declaración divina. Y dijo Dios. Y lo que Dios dijo, existió. La luz apareció. El orden reemplazó al caos. La vida comenzó a brotar. Ese detalle no es casual. Es una revelación profunda. Nos muestra que la palabra es un instrumento espiritual capaz de dar forma, de transformar, de traer existencia a lo que antes no estaba. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestras palabras también llevan un reflejo de ese poder. No en la misma magnitud, pero sí en la misma esencia. Por eso la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz. No es un texto muerto. No es un libro antiguo. Es una voz que sigue hablando, sigue guiando, sigue transformando corazones. Cuando meditamos en la palabra de Dios, no estamos leyendo información, estamos entrando en comunión. Estamos escuchando al Padre. Estamos permitiendo que su voz atraviese nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas. Estamos dejando que su verdad reemplace las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos. Meditar en las Escrituras es detenerse, respirar, abrir el corazón. Es permitir que un versículo se convierta en un refugio. Es dejar que una promesa se convierta en una lámpara. Es permitir que una enseñanza se convierta en dirección. Un salmo tan conocido como el Salmo 23 puede convertirse en un abrazo espiritual cuando lo meditamos con el alma abierta. El Señor es mi pastor. No es solo una frase. Es una declaración de cuidado, de guía, de protección.
Es una verdad que sostiene cuando todo alrededor parece incierto. Y si hablamos de la palabra, no podemos ignorar la revelación más profunda: Jesús es la palabra hecha carne. Él no solo habló la verdad. Él era la verdad. Él no solo enseñó el camino. Él era el camino. Él no solo mostró la vida. Él era la vida. Cuando Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, nos está diciendo que la palabra de Dios no es un concepto abstracto. Es una persona. Es Jesús. La palabra que camina. La palabra que toca. La palabra que sana. La palabra que perdona. La palabra que restaura. Cuando estudiamos su vida, estamos viendo cómo se ve la palabra cuando se convierte en acción. Cuando escuchamos sus enseñanzas, estamos escuchando la voz del cielo hablándole a la tierra. Cuando seguimos sus pasos, estamos permitiendo que la palabra transforme nuestra manera de vivir. Y así como la palabra de Dios desciende hacia nosotros, nuestras palabras también ascienden hacia Él. Eso es la oración. La oración es el puente entre nuestra necesidad y su fidelidad. Es el momento en el que nuestras palabras tocan el corazón de Dios. No importa si son palabras largas o cortas, si son elocuentes o torpes. Lo que importa es la sinceridad del corazón. La oración no es un ritual. Es una conversación. Es un encuentro. Es un espacio donde lo humano se encuentra con lo divino. La Biblia nos invita a orar sin cesar, no porque Dios necesite escuchar muchas palabras, sino porque nosotros necesitamos mantener viva la conexión. La oración nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que Dios escucha. Nos recuerda que Él responde, guía, consuela y fortalece. Y así como nuestras palabras nos conectan con Dios, también nos conectan entre nosotros. En la comunidad de fe, las palabras son un pilar. Un sermón puede despertar un corazón dormido. Una oración comunitaria puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. Una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de un día, o incluso de una vida. En la iglesia primitiva, los creyentes se animaban con salmos, himnos y cánticos espirituales. No era solo música. Era palabra cantada. Era verdad proclamada. Era fe compartida. Y dentro de la vida espiritual, hay palabras que liberan: la confesión y el perdón. Confesar nuestros errores no es un acto de vergüenza, es un acto de humildad. Es abrir la puerta para que Dios sane lo que ocultamos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El perdón no es una teoría. Es una experiencia. Y muchas veces comienza con palabras sinceras. Del mismo modo, perdonar también requiere palabras. Un te perdono puede romper cadenas. Puede cerrar heridas. Puede restaurar relaciones que parecían perdidas. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, es un camino hacia la libertad. Y cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestras palabras se convierten en luz. Eso es el testimonio. Un testimonio puede despertar fe en alguien que la perdió. Puede mostrar que Dios sigue obrando. Puede abrir el corazón de alguien que nunca ha escuchado su voz. Los testimonios no son historias bonitas. Son evidencia viva del poder de Dios. Son palabras que llevan esperanza, que siembran fe, que inspiran a otros a buscar a Dios. Y así, entendiendo que nuestras palabras nos conectan con Dios, con otros y con nosotros mismos, la narración continúa hacia un aspecto igual de profundo. Cómo las palabras se convierten en herramientas de sabiduría y enseñanza que transforman vidas. Y así como las palabras nos conectan con Dios y con los demás, también se convierten en herramientas de sabiduría que moldean nuestra manera de vivir. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado palabras para enseñar, corregir, guiar y revelar verdades que transforman el corazón humano. La sabiduría divina no llega envuelta en complicaciones, llega envuelta en sencillez. Y esa sencillez es lo que hace que sus enseñanzas atraviesen generaciones. Jesús,
Por ejemplo, no enseñaba desde la teoría. Él hablaba desde la vida, desde la experiencia, desde el corazón del Padre. Por eso sus parábolas siguen vivas hoy. No fueron diseñadas para la mente intelectual, sino para el alma que busca dirección. Cada parábola es una ventana que revela un principio eterno. Cada historia es una llave que abre una verdad espiritual. Cada enseñanza es una semilla que, si cae en buena tierra, produce fruto abundante. Una de las parábolas más poderosas es la del buen samaritano. En ella, Jesús rompe barreras culturales, religiosas y sociales para mostrarnos que el amor verdadero no se limita a quienes se parecen a nosotros. El samaritano, rechazado por su origen, es quien demuestra compasión. Mientras otros pasan de largo, él se detiene. Mientras otros observan, él actúa. Mientras otros juzgan, él sana. Esta historia nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por palabras bonitas, sino por acciones llenas de misericordia. Nos recuerda que el prójimo no es quien comparte nuestra sangre, sino quien comparte nuestra humanidad. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y a ver el corazón de las personas. Otra parábola profundamente reveladora es la del hijo pródigo. Un joven que se aleja, que desperdicia, que se equivoca, pero que un día decide volver. Y cuando regresa, no encuentra reproche, no encuentra castigo, no encuentra distancia. Encuentra brazos abiertos. Encuentra gracia. Encuentra un padre que corre hacia él sin dudar. Esta historia nos muestra la esencia del amor de Dios, un amor que no se cansa, que no se rinde, que no se agota. Un amor que espera. Un amor que restaura. Un amor que celebra el regreso más que lamenta la caída. Y así como estas parábolas hablan de compasión y perdón, otras nos invitan a examinar nuestro interior. La parábola del sembrador, por ejemplo, nos lleva a mirar la condición de nuestro corazón. ¿Somos tierra dura donde la palabra no puede entrar? ¿Somos tierra superficial donde la fe nace rápido pero muere pronto? ¿Somos tierra llena de espinos donde las preocupaciones ahogan la verdad? ¿O somos buena tierra donde la palabra crece, madura y da fruto? Esta parábola nos recuerda que la sabiduría no solo se escucha, se recibe. No solo se entiende, se practica. No solo se admira, se vive. Y si hablamos de sabiduría, no podemos ignorar el libro de Proverbios, donde cada versículo es una joya espiritual. Proverbios nos habla del valor de la humildad, del peligro del orgullo, de la importancia de la disciplina, del poder de la paciencia, del riesgo de la ira, de la bendición de la generosidad. Son frases cortas, pero cargadas de profundidad. Son consejos prácticos que nos ayudan a vivir con integridad, prudencia y discernimiento. La sabiduría bíblica no es intelectual. Es espiritual. Es práctica. Es transformadora. Es una guía para la vida diaria. Jesús también enseñó con autoridad porque hablaba desde la verdad. Sus palabras no eran opiniones. Eran revelación. Eran luz. Eran vida. Cuando dijo, amad a vuestros enemigos, no estaba dando un consejo imposible. Estaba mostrando el camino hacia la libertad interior. Cuando dijo, el que quiera ser el mayor, sea el servidor, no estaba invirtiendo el orden social. Estaba revelando el orden del reino. Cuando dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No estaba hablando de dinero. Estaba hablando de prioridades espirituales. Cada enseñanza de Jesús es una invitación a vivir de una manera más elevada, más consciente, más alineada con el propósito de Dios. La sabiduría que él compartió no fue diseñada para quedarse en la mente, sino para transformar la vida. Porque la verdadera enseñanza espiritual no se queda en palabras, se convierte en acción. Jesús dijo que quien oye sus palabras y las hace es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. La roca no es la información. La roca es la obediencia. La roca es la práctica. La roca es la fe puesta en acción. La sabiduría que no se vive, se pierde.
La sabiduría que se practica, permanece. Y cuando compartimos palabras de sabiduría con otros, estamos participando en la obra de Dios. Estamos sembrando luz. Estamos guiando. Estamos edificando. Un consejo dado con amor puede evitar un error. Una palabra de orientación puede salvar un matrimonio. Una enseñanza bíblica puede despertar una vida espiritual dormida. Una frase inspirada puede cambiar un destino. La enseñanza no es un acto de superioridad. Es un acto de servicio. Es un acto de humildad. Es un acto de amor. Y así, entendiendo que las palabras pueden enseñar, corregir, iluminar y transformar, la narración continúa hacia un punto final y profundo. Cómo nuestras palabras pueden convertirse en instrumentos de bendición que reflejan el corazón de Dios en cada área de nuestra vida. Y entendiendo que las palabras pueden enseñar, corregir, iluminar y guiar, llegamos a una verdad aún más profunda: las palabras también pueden transformar la vida misma. No solo influyen en nuestras emociones, no solo moldean nuestras relaciones, no solo revelan sabiduría, también tienen la capacidad de cambiar destinos, abrir caminos y traer sanidad al corazón. Porque cuando una palabra nace desde un corazón alineado con Dios, esa palabra lleva luz. Lleva dirección. Lleva propósito. Lleva vida. Y así como una palabra hiriente puede marcar a alguien por años, una palabra llena de amor puede restaurar lo que parecía perdido. Hay momentos en los que una sola frase llega como un bálsamo. Un estoy contigo puede sostener a alguien que siente que ya no puede más. Un Dios no te ha abandonado puede encender esperanza en un corazón que estaba apagado. Un tú vales puede reconstruir la identidad de alguien que fue quebrado por el rechazo. Un perdóname puede derribar muros que parecían imposibles de mover. Las palabras tienen ese poder porque no son solo sonidos, son puentes. Puentes entre lo que sentimos y lo que expresamos. Puentes entre lo que pensamos y lo que vivimos. Puentes entre lo que Dios quiere hacer y lo que permitimos que suceda en nuestra vida. Y cuando nuestras palabras se alinean con la verdad de Dios, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Comenzamos a hablar diferente. Comenzamos a pensar diferente. Comenzamos a ver diferente. Comenzamos a vivir diferente. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que lo que escuchamos, lo que declaramos, lo que repetimos, lo que meditamos, va formando nuestra fe. La fe no crece en silencio, crece en palabra. Crece cuando repetimos lo que Dios dice, no lo que el miedo dice. Crece cuando declaramos promesas, no cuando alimentamos dudas. Crece cuando hablamos vida, no cuando hablamos derrota. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos sobre nosotros mismos. Hay personas que se han condenado con sus propias palabras. Yo no puedo. Yo no sirvo. Yo no valgo. Yo siempre fallo. Yo nunca cambio. Esas frases se convierten en cadenas invisibles que atan el alma. Pero también hay personas que han sido liberadas por lo que empezaron a declarar. Dios está conmigo. Puedo avanzar. Soy capaz. Soy amado. Soy fuerte en Cristo. Mi vida tiene propósito. Mi historia no termina aquí. Cuando nuestras palabras se alinean con la verdad de Dios, nuestra vida comienza a alinearse también. Y así como nuestras palabras pueden transformar nuestra vida, también pueden transformar la vida de quienes nos rodean. Una palabra de ánimo puede evitar que alguien se rinda. Una palabra de sabiduría puede evitar que alguien tome una mala decisión. Una palabra de amor puede sanar una herida que llevaba años abierta. Una palabra de fe puede despertar esperanza en un corazón que estaba dormido. Las palabras son semillas. Y cada semilla tiene un destino. Si sembramos palabras de vida, cosecharemos vida. Si sembramos palabras de paz, cosecharemos paz. Si sembramos palabras de fe, cosecharemos fe. Si sembramos palabras de amor, cosecharemos amor. Pero si sembramos palabras de crítica, cosecharemos división.
Si sembramos palabras de enojo, cosecharemos conflicto. Si sembramos palabras de duda, cosecharemos inseguridad. Si sembramos palabras de temor, cosecharemos ansiedad. La cosecha siempre responde a la semilla. Y cuando entendemos esto, comenzamos a hablar con intención. Comenzamos a elegir nuestras palabras con más cuidado. Comenzamos a pensar antes de herir. Comenzamos a escuchar antes de responder. Comenzamos a sembrar vida donde antes sembrábamos dolor. Porque nuestras palabras no solo afectan el presente, también afectan el futuro. Lo que decimos hoy puede abrir puertas mañana. Lo que declaramos hoy puede fortalecer nuestra fe mañana. Lo que sembramos hoy puede convertirse en bendición mañana. Y cuando nuestras palabras se convierten en instrumentos de bendición, algo hermoso sucede, nos volvemos reflejos del corazón de Dios. Reflejamos su amor cuando hablamos con compasión. Reflejamos su gracia cuando hablamos con paciencia. Reflejamos su verdad cuando hablamos con sabiduría. Reflejamos su luz cuando hablamos con esperanza. Y así, paso a paso, conversación tras conversación, palabra tras palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando un corazón decide hablar con propósito. Porque al final, las palabras no son solo palabras. Son semillas. Son caminos. Son puentes. Son herramientas. Son armas. Son medicina. Son vida. Y cuando aprendemos a usarlas con sabiduría, con amor, con intención y con fe, nuestras palabras se convierten en un eco del cielo en la tierra. Un eco que transforma. Un eco que sana. Un eco que ilumina. Un eco que bendice.